Bueno, no será la primera vez ni la última que abordaremos el tema. El tema en cuestión es nuestra mente, el análisis de cómo funciona, cómo percibimos la realidad y cómo vemos lo que pretendemos que es el todo. Estamos tan convencidos que lo que vemos y tal y como lo vemos es la realidad que literalmente nunca nos atrevemos a preguntarnos si eso es cierto o no. Creemos fielmente en lo que vemos y que lo que vemos es lo que realmente es. Y no nos preguntamos qué forma o qué manera de trasladar la información exterior es la que se logra a través de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un aparato, un equipo diseñado por la naturaleza o por Dios o por quien se quiera, pero hecho para reflejar la realidad, pero a nuestra medida y según nuestras necesidades. No necesariamente tenemos que atribuir que tal y como percibimos las cosas, como las vemos o como las interpretamos, es la realidad en sí misma, aunque la realidad en sí misma existe. Así pues, podemos ser todos los observadores que seamos, todo lo inteligente que creamos ser, todo lo locuaces que creamos ser, es decir, todo lo virtuoso desde el punto de vista intelectual que creamos ser, que si no buscamos o intentamos interpretar cómo es que vemos la realidad a través de ese maravilloso aparato nuestro que se llama el cerebro, estaremos siempre muy lejos de entender todo lo que realmente existe en el mundo. Es importante entender que al final, y por un problema quizás de ahorro de recursos, toda nuestra realidad es reflejada a través de palabras y las palabras ejercen un influjo especial casi como si fueran la realidad misma, porque nuestro cerebro funciona de esa forma. Por otra parte, los conocimientos que vamos acumulando o que creemos estar acumulando, sean verdaderos o falsos, determinan los conocimientos que aceptaremos después de adquiridos los previos. Es decir, la cultura previa determina qué cosa nosotros vamos a aceptar y qué cosas no vamos a aceptar como reales. Sin duda la naturaleza intentó transmitir la experiencia de unos individuos hacia los otros mediante la palabra, mediante los gestos, etcétera, etcétera, y de esa forma ahorrarnos la experiencia directa. Eso tiene muchos elementos positivos y de hecho ha sido lo que ha permitido que el hombre logre conquistar la naturaleza como lo ha hecho. Pero tiene también elementos negativos, es decir, podemos ser engañados a través de esa misma palabra. Baste que la realidad que otros nos expresan o que nos pretenden enseñar no sea real, sino manipulada, es decir, calculada deliberadamente para producir en nosotros determinado efecto para que esto se logre realmente, especialmente si aquellas personas que nos están transmitiendo sus experiencias tienen cierta ascendencia sobre nosotros, sea porque son parientes cercanos, sean porque son personas encumbradas, es decir, profesores, etcétera, etcétera, a los que les atribuimos cierta cultura especial que puede sernos útil y una vez convencido de que esas personas nos están diciendo la verdad, aunque nos digan mentiras, sencillamente las aceptaremos. Vamos un poco a aprovechar materiales que ya existen, ¿no? Un pequeño video sobre la caverna de Platón. Y para ahorrarnos la narrativa de qué cosa es la caverna de Platón, veremos, es decir, incrustaremos este video en nuestro propio video. El mito de la caverna. Existen dos mundos, el mundo de las apariencias y el mundo de las ideas. Dentro de una caverna se encuentran, desde su nacimiento, unos prisioneros encadenados de cuello y piernas. Solo pueden mirar hacia el muro del fondo. Detrás de ellos hay una hoguera encendida, y entre esta y ellos un camino escarpado. A lo largo de este hay un muro de cierta altura por donde pasan unos hombres con toda clase de objetos que asoman por encima de él. En el muro del fondo se proyectan las sombras de estos objetos y la de los hombres que los portan. Es lo único que pueden ver
y lo que han visto los prisioneros durante toda su vida. Un día, uno de los prisioneros logra escaparse y sale de la caverna, conociendo por primera vez las cosas reales. Deslumbrado por la luz del sol, no logra distinguir entre lo verdadero y lo que creía verdadero. Mediante el razonamiento, logra distinguir entre la idea que tiene de las cosas y lo que realmente son. El prisionero, maravillado por el conocimiento de la realidad, regresa a la caverna para liberar a sus antiguos compañeros, lo que haría que éstos se rieran de él. Y cuando él intenta desatarlos para hacerlos subir hacia la luz, estos amenazan con matarlo. Finalmente es asesinado por intentar mostrar la verdad a los hombres. Muchos de nosotros vivimos en una caverna personal llena de sombras que hemos creado nosotros mismos. La mayoría de veces a partir de ideas implantadas. Esas sombras son nuestra distorsionada verdad personal y no permitimos que otro trate de iluminarnos. Es por ello que las defendemos hasta la muerte. Busqué el documental más corto, no el mejor para ilustrar el tema, porque lo importante es entender de qué se trata la historia de la caverna de Platón. Y es real, es decir, todos vivimos en una caverna de Platón. Todos asumimos que nuestras ideas, lo que ya tenemos, es lo que es. Y cualquiera que venga a distorsionar o a chocar demasiado con lo que ya creemos que es, será tratado literalmente como enemigo o como algo a quien tenemos que enfrentar, porque nosotros estamos muy convencidos de que lo que tenemos en nuestro cerebro es lo que debemos tener. Si usted no cree que esto es así, trate de convencer a algún fanático, sea en política, en religión o lo que sea, de que está errado o de que sus conceptos no son los que deben ser, y usted va a ver respuestas interesantes. El fanático es eso, un individuo completamente convencido de que lo que está en su cerebro es lo que es y que ninguna otra cosa pudiera ser. Y no importa el esfuerzo que inventamos en transformar su mente, difícilmente lograremos que un tipo completamente fanatizado cambie su posición. Los fanatismos son de una forma u otra absolutos, están sembrados en la mente de una forma absoluta, y correrlo por sencilla evidencia es casi imposible. ¿Por qué traigo esta colación que ya en cierta medida lo hemos traído en otros episodios? Sencillamente porque este es el pollo del arroz con pollo, el centro de la vida misma de la sociedad humana. La sociedad humana puede ser influida de tal manera que sus conocimientos se vuelven irreconocibles con relación a la realidad que tenemos enfrente. Podemos ser manipulados o programados, si les gusta más, de cualquier forma y en cualquier dirección. Basta que la programación haya sido bien efectuada y sobre todo que haya comenzado desde nuestra primera infancia, así cuando no tenemos otros patrones de conducta a los que consultar. Así pues, nuestra principal deficiencia como seres humanos, a la principal deficiencia de nuestro cerebro, consiste en asumir las palabras y los hechos inmediatos como absolutos, sin en ningún momento analizar cómo es que los percibimos realmente, es decir, la mecánica mediante la cual nuestro cerebro logra interpretar o aparentemente interpretar esa realidad. Si todo lo que se nos transmitiera fuera la verdad y con buena intención, esto sería una maravilla. De hecho, la humanidad ha prosperado gracias a eso, a la cantidad de conocimientos positivos y reales que se han transmitido de generación en generación. Lo que sucede es que no siempre es hecho de esa forma. Es decir, hay muchas fuerzas malignas intentando sembrar en nuestro cerebro cualquier cosa para seguir sus agendas o para que seamos fieles seguidores de sus agendas sin que nos demos cuenta en el estado de esclavitud mental en que nos están sumiendo. La cosa es tal que realmente la verdadera guerra del mundo en estos momentos, y vamos a decirlo con toda sinceridad, siempre ha sido así, aunque es ahora cuando más nos damos cuenta, pero siempre ha sido así, es la lucha por nuestros cerebros.
El método más eficaz para controlar nuestro cerebro no se inventó con la ciencia moderna, ni mucho menos. El método más eficaz y todavía insustituible ha sido inculcarnos religiones en nuestro cerebro. Y esas religiones tienen de antigüedad, muchas de ellas, varios miles de años y muchísimos más que esos varios miles de años, porque unas han sido enganchadas con las otras y unas han aprendido de las otras los métodos ya eficaces para seguirse desarrollando. Así pues, con independencia de las pretensiones de la psicología moderna de ser un gran descubrimiento, creo que los mejores psicólogos del mundo fueron los que se dieron cuenta a tiempo y hace muchísimos milenios de la utilidad de inculcar determinadas creencias en la sociedad para gobernarnos. Olvídense de Freud y el psicoanálisis, olvídense de todas estas doctrinas modernas de la psicología. La verdadera psicología y la más eficaz comenzó por observación de los grandes poderes hace miles de años, cómo era posible conducir grandes grupos humanos a través de la siembra de creencias. Fueron tan eficaces esos métodos que todavía subsisten y todavía son la base central del control social, sea en forma de religiones, sea en forma de filosofías, sea en forma de trajes cortados a la medida para que pensemos sobre las cosas los que ellos desean que pensemos y no otras cosas. Así pues, Hegel hace mucho tiempo dijo que nadie es más esclavo que aquel que falsamente se cree libre, y estamos viviéndolo en nuestras carnes en este momento. Todo lo que hacemos hoy día en apariencia voluntariamente se nos ha inculcado a través de una educación y una cultura que es nuestro verdadero control. Es decir, se nos controla a través de lo que se nos ha sembrado en nuestra caverna. Y a diferencia de lo que dice el video que vimos, hay una caverna individual para cada persona. Las cavernas no son colectivas. Cada uno somos educados de nuestra infancia por nuestros padres, etcétera, etcétera. Y eso nos forma una caverna individual a cada uno. Esa caverna después va siendo conformada, reconformada o ampliada a través de los medios masivos de comunicación, de la escuela, de la propaganda, etcétera, etcétera, hasta conformar lo que somos. Y hay un dicho que dice que el hombre es lo que logra hacer con lo que hicieron de él. Y eso es la fase final de aquellos pocos que entienden que fuimos manipulados e intentan seguir buscando la verdad, reconstruyéndola sobre la base de lo que ya en algún momento fue aceptado por la educación previa. No todos lo logran, más bien una minoría, pero los que lo logran siempre comienzan a estar conscientes de algo muy importante. Nuestro cerebro funciona de una manera específica y podemos ser manipulados a través de esa forma. Todo el que entienda eso pudiera llegar a liberarse de su caverna. Todo el que no lo entienda jamás llegará a liberarse de esa caverna que nos fue implantada. Y tengan por cierto que una vez que nos fanaticemos o creamos que nuestra verdad es la verdad, difícilmente saldremos de ahí. Ese es el gran problema de nuestra mente, ese es el gran problema de la cultura y ese es el gran problema a que se enfrenta la humanidad. Liberarnos de todos los cuentos que nos han hecho para lograr ser libres realmente como personas. Ya Martí lo dijo, ser cultos para ser libres, pero desdichadamente la cultura también está manipulada. Así es que hay que buscarse una cultura que no sea la manipulada para realmente ser libres. Si somos simplemente cultos, tampoco, entre comillas, tampoco vamos a ser libres. Así pues, la batalla es por implantar una cultura y a eso se dedican los que tienen la intención de gobernarnos y esclavizarnos. No hay otra forma, la mejor es que no nos demos cuenta que somos